Hola, vamos a meternos de lleno en esto. Patria, de Fernando Aramburu, no es solo un exitazo de ventas con más de 1 millón de copias. Para quienes se enfrentan al EBAU o a los exámenes de literatura contemporánea en bachillerato, es una obra absolutamente ineludible. Esta guía de estudio no es un simple resumen teclealo rápido en Internet, que va, es un análisis profundo pensado para que dominéis, de principio a fin, todos los elementos literarios, históricos y temáticos de la novela. Así que vamos a desgranar cómo el autor construye este complejo fresco humano para ir al examen con total seguridad. Nuestra hoja de ruta de hoy es súper clara. 1. Contexto e historia. 2. Estructura y estilo. 3. Análisis de personajes. 4. Temas fundamentales. Y 5. Las famosas claves para el examen. Empezamos con el primer punto. Contexto e historia, o lo que es lo mismo, el telón de fondo de la novela. Para entender la trama hay que entender dónde nos situamos. La historia real es el ancla de toda esta ficción. Nos plantamos en los años 80 y 90, los tristemente conocidos como años de plomo. Aquí es donde vemos cómo una amistad de toda la vida entre dos familias se hacía añicos cuando el chato empieza a sufrir la extorsión de ETA. Todo el relato gira en torno a su asesinato, un crimen que ocurre bajo la sombra de atentados históricos totalmente reales, como el de Hipercor en el 87 o el caso de Miguel Ángel Blanco en el 97. La novela va avanzando a saltos hasta llegar a 2011, justo con el anuncio del cese definitivo de la actividad armada. Es en este instante preciso cuando Vittori, la viuda del chato, decide volver al pueblo para buscar respuestas. Tener esta línea temporal en la cabeza es vital para no perder el hilo. Claro, todo este contexto político tan denso cae a plomo sobre el día a día del pueblo. Aramburu dibuja un clima literalmente de asfixia, utilizando mecanismos sociales súper específicos. Vemos de primera mano la Cale Borroca, esa violencia callejera que cala entre los jóvenes. Observamos la fría maquinaria del impuesto revolucionario, que era una extorsión económica constante. Y lo más impactante de todo, presenciamos como una comunidad de vecinos arquetípica, de esas que parecen inseparables, se fractura por completo. De repente, el aislamiento social y la delación se convierten en la norma. Pasamos al punto número 2, estructura y estilo literario. A ver, la arquitectura de este libro es una genialidad. Apuntad esto porque es de nota para el examen. Tenemos una novela dividida en 125 capítulos muy breves. Y ojo, aquí no hay un narrador omnisciente tradicional, sino una polifonía, 9 perspectivas distintas que nos dan la visión de todos los miembros de ambas familias. Además, el tiempo es de todo menos lineal. Se utiliza constantemente la analepsis, es decir, continuos saltos temporales hacia el pasado, creando una narrativa en espiral que orbita una y otra vez sobre esa tarde de lluvia en la que asesinan al chato. Ah, y un detalle fascinante, la intencionada ausencia de apellidos. Al no dar apellidas ni nombrar explícitamente el pueblo, el autor consigue universalizar la tragedia. Y para sumar puntos clave, quedaos con esta palabreja, el espacucénise. Este término académico hace referencia al castellano hablado en el País Vasco, que está salpicado de vocabulario y sintaxis del euskera. Se utiliza este recurso, junto con un estilo fluido y lleno de diálogos y monólogos interiores, para lograr un costumbrismo supremo. Dota a las voces de un realismo brutal, muy auténtico, sin recargar artificialmente la prosa. Sección 3. Vamos con el análisis de personajes. Imaginad un microcosmos perfecto, dos familias que antes eran uña y carne, ahora separadas drásticamente por un abismo insalvable. Por un lado, la familia del chato, el empresario asesinado; por el otro, la familia de Hoxian, su antiguo mejor amigo. Cada miembro tiene su reflejo o su opuesto en la familia contraria. Fijaos, mientras que Xavier, el hijo del chato, carga con un trauma que paraliza su vida, José Mari, el hijo de Hoxian, evoluciona hacia la militancia armada. Este paralelismo es fundamental para entender cómo el dolor se cuela en todos los hogares, aunque destrozándolo todo de maneras completamente distintas. Pero en el centro de la tormenta operan las dos matriarcas, la fuerza y la contrafuerza indiscutibles de la novela. Por una parte tenemos a Vittori, la protagonista, que emprende una búsqueda activa de la verdad una vez cesa la violencia. Ella vuelve al pueblo exigiendo respuestas y, sobre todo, una petición de perdón explícita. Y en el extremo opuesto está Miren, la antagonista. Su evolución psicológica es durísima, refugiándose en la radicalización política como mecanismo de defensa. Su fanatismo extremo es en el fondo una condena autoimpuesta para acompañar moralmente a su hijo encarcelado. Luego están los hijos, que actúan como catalizadores de las diferentes respuestas sociales. Arantxa es un personaje increíble. Tras sufrir un ictus que la deja en silla de ruedas y sin habla, resulta que se convierte, paradójicamente, en el único puente de lucidez y empatía entre ambas familias. Gorka, el hermano menor, canaliza su evasión y su rechazo a la violencia a través de los libros. Y José Mari nos ilustra todo el proceso de captación, desde el deporte y las pandillas hasta la Cale Borroca, la militancia en un comando y finalmente la prisión.
Nos metemos ya en la sección 4, temas fundamentales. La novela, la verdad, no se guarda nada. Aborda el abanico completo del sufrimiento sin intentar ocultar ninguna herida. Muestra explícitamente la violencia de ETA mediante los asesinatos y la extorsión sistemática. Pero al mismo tiempo la obra también plasma la violencia de Estado, sobre todo a través de ese crudo episodio donde Choksemarí es arrestado y sometido a torturas policiales. El objetivo de mostrar ambas facetas es evidenciar el dolor como una experiencia verdaderamente transversal. Hay víctimas y verdugos, ciertamente, pero el sufrimiento engulla todo el entramado social, desde el miedo del que mira hacia otro lado hasta la marginación absoluta. Y todo esto nos lleva al grandísimo tema de la obra, el perdón y la memoria. Como indica el propio análisis, el perdón es íntimo, debe ser sincero, un perdón general no me parece un auténtico perdón. Toda la estructura del libro avanza hacia la resolución de esta paradoja moral. ¿Es posible la reconciliación sin una confesión individual? La historia nos sugiere que las fracturas no se reparan con amnistías colectivas, sino con gestos íntimos, personales, y a veces tan silenciosos como ese famoso abrazo final en la plaza del pueblo. Y llegamos a la sección 5, la más práctica. Claves para el examen. Un detalle curioso que conecta la ficción con el estudio. Nerea estudia en la Universidad de Zaragoza, exactamente la misma institución donde se licenció el autor de la novela. Y esto sirve como un recordatorio perfecto sobre el nivel de rigor que se exige en el examen de desarrollo. El análisis académico tiene que ser desapasionado, estructurado e imparcial. Se trata de examinar el texto como un documento literario histórico, no de redactar un artículo de opinión política. Mantener esa neutralidad es vital. Entonces, para asegurar la máxima puntuación en un desarrollo literario, hay que seguir 3 pasos que son casi secretos profesionales. Primero, el uso de vocabulario técnico es innegociable. Hay que hablar de estructura polifónica, analepsis y monólogo interior. Segundo, el ensayo gana muchísima profundidad si lo centráis en el contraste psicológico entre Vittori y Miren, ya que encarnan toda la dualidad del conflicto. Y tercero, al contextualizar la historia, enmarcad los eventos de forma totalmente objetiva, mencionando conceptos como los años de plomo o la extorsión económica para explicar la atmósfera de tensión. Si echamos un ojo a exámenes de otros años, descubrimos que esta es una de las preguntas de desarrollo estrella, analizar el uso del silencio, la memoria y el aislamiento social. Para abordarla, lo ideal es desglosarlo. Explicad cómo el silencio es encarnado por personajes como Josiane, que calla puramente por miedo social. La memoria, por su parte, es el gran motor de Vittori, que se niega en rotundo a que su marido quede en el olvido. Y el aislamiento social es el arma principal que utiliza la comunidad, reflejado en cosas como negar el saludo por la calle. Unir estos 3 conceptos garantiza una respuesta sólida de sobresaliente. Y para terminar, nos despedimos con una reflexión profunda, de esas que dejan huella y que son perfectas para elaborar una conclusión brillante. ¿Puede realmente la literatura reparar el tejido roto de una comunidad dando voz al dolor de ambos lados? ¿O su único papel es quedarse ahí como un testigo inmutable de la tragedia? Terminar un examen reflexionando sobre cómo esa obra sirve de herramienta didáctica para las nuevas generaciones es, sin duda, el broche de oro perfecto. Con esta guía, el temario queda más que dominado. Mucha suerte con el estudio y hasta el próximo repaso.